En el episodio anterior, te dejé una promesa. Hoy hablamos de algo que crece justo al lado del trigo bueno, que tú no sembraste y que Jesús dijo que no debes arrancar todavía. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios no elimina el mal ahora mismo, si tiene todo el poder para hacerlo, esta parábola es la respuesta directa de Jesús a esa pregunta. Sigue siendo el mismo día, la misma barca, el mismo campo frente a la multitud, junto al lago de Galilea. Jesús acaba de terminar la historia del sembrador y sin bajarse del bote, cuenta una segunda historia de agricultura. Pero esta vez no habla de un solo sembrador, habla de dos. Uno que siembra en la noche, sin permiso, con una sola intención, hacer daño. Un hombre sembró buena semilla en su campo, trigo, del bueno, el que esperaba cosechar en unos meses. Pero mientras todos dormían, alguien más entró a ese mismo campo, no a robar la cosecha, sino a arruinarla desde adentro. Esparció cizaña, una mala hierba, justo entre el trigo recién sembrado, y se fue sin que nadie lo viera. Nadie descubrió el sabotaje esa noche. El daño quedó enterrado, invisible, esperando a que la tierra hiciera su trabajo. Aquí está el detalle que la mayoría se pierde. La cizaña que menciona Jesús no es cualquier mala hierba. Es una planta específica, muy conocida en la Galilea de esa época, que en sus primeras semanas de vida es prácticamente idéntica al trigo. Mismo tallo, mismas hojas, mismo color verde. Nadie, ni el agricultor más experimentado, podía distinguir una de otra con solo mirarlas. Por eso, el sabotaje funcionaba tan bien. Para cuando alguien lo notara, ya sería demasiado tarde para arrancarla sin arriesgar el trigo bueno. Y así fue exactamente. El trigo creció, la cizaña creció junto a él, y solo cuando las espigas empezaron a formarse, los siervos del dueño finalmente vieron la diferencia y corrieron a avisarle. «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió esta cizaña?» Y el dueño no dudó ni un segundo en su respuesta. «Un enemigo ha hecho esto». No fue un accidente de la naturaleza, fue un ataque deliberado y el dueño lo supo de inmediato. Los siervos, indignados, hacen la pregunta que tú y yo también haríamos. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos ahora mismo? Es la reacción más natural del mundo, ver el mal creciendo junto a lo bueno y querer eliminarlo de inmediato. Pero el dueño dice algo que nadie esperaba. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo junto con ella, porque para ese momento las raíces de ambas plantas ya estaban entrelazadas bajo la tierra. Arrancar una a la fuerza significaba dañar la otra. La instrucción final del dueño es clara: dejen que ambas crezcan juntas hasta la siega. Al tiempo de la cosecha, les diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y después junten el trigo en mi granero. No es indiferencia ante el mal. Es paciencia calculada, con una fecha límite exacta y una separación que sí va a ocurrir, solo que no todavía. Más tarde, ya sin la multitud, los discípulos le piden a Jesús que les explique esta historia en privado, y su explicación no deja espacio para interpretaciones vagas. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de esta era, y los segadores son los ángeles. Cada elemento de la historia tiene un nombre y un peso específico, nada quedó suelto al azar, y el desenlace que Jesús describe es igual de directo. Al fin de la era, los ángeles recogerán todo lo que ofende y hace el mal, y lo arrojarán al horno de fuego. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. La separación va a llegar. No es que el mal se salga con la suya para siempre. Es que la separación final no depende del calendario nuestro, sino del calendario de Dios. Y ese calendario tiene una fecha exacta que todavía no ha llegado. Esto responde directamente a algo que probablemente ya te has preguntado. Si Dios odia el mal, ¿por qué no lo elimina ahora mismo? La respuesta de Jesús es que el mal y el bien, hoy, están demasiado entrelazados como para separarlos de golpe, sin dañar lo bueno en el proceso. Esa persona hipócrita en tu iglesia, esa injusticia que ves y que parece quedar impune, ese sistema corrupto que sigue funcionando. Dios los ve con más claridad que tú, pero también ve algo que tú no ves: las raíces. Y sabe exactamente cuándo separar sin destruir. En tiempos de Jesús, la mayoría esperaba que el Mesías llegara y purgara el mal de inmediato, con un juicio violento e instantáneo apenas apareciera. Jesús corrige esa expectativa con esta sola historia. El reino de Dios no opera con juicio inmediato, opera con paciencia intencional.
Convivir con el mal por una temporada no es debilidad de Dios. Es la única forma de proteger el trigo bueno mientras crece, incluyéndote a ti, en las temporadas donde tu propia fe todavía se parece más a una raíz entrelazada que a una cosecha lista. Aquí va el dato que hace esta parábola todavía más real de lo que parece. Sembrar cizaña en el campo de un enemigo no era una idea inventada por Jesús para ilustrar un punto. Era un delito reconocido en el mundo romano. Siglos después, el digesto del emperador Justiniano recopiló el caso de un jurista llamado Ulpiano, quien citaba una decisión del jurista Celso del siglo II sobre exactamente este tipo de sabotaje agrícola y establecía compensación legal para la víctima. Jesús no estaba exagerando ni inventando una amenaza lejana. Le estaba contando a su audiencia algo que, muy probablemente, alguno de los presentes ya había vivido en carne propia. Esta parábola no es una excusa para tolerar el mal sin hacer nada. Es una invitación a confiar en que Dios ve las raíces que tú no puedes ver y que su paciencia tiene una fecha límite exacta. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez cuestionaste por qué Dios permite tanto mal? Sé honesto, todos lo hemos pensado. Si esta enseñanza te hizo ver esta espera de otra forma, dale like y suscríbete, porque en la próxima parábola vamos a hablar de la semilla más pequeña de todas y de por qué el tamaño de tu fe hoy importa mucho menos de lo que crees.